Hola, soy el licenciado Kendris Trinidad, cursando la licenciatura en Informática Gerencial en la Universidad Abierta para Adultos UAPA. A continuación, le voy a presentar el video correspondiente a la competencia de la unidad 7 de nuestra materia Programación 2, impartida por nuestro estimado facilitador Roberto Burgos Mateo. Y la petición de esta competencia, de la primera petición, es investigar en la web acerca de el acceso de datos a 2.net y realizar un resumen de este. Entonces, proseguimos con lo que es nuestro resumen. Entonces, A2.net es un conjunto de clases que expone servicios de acceso a datos para programadores de .NET Framework y ADO.NET. Proporciona un amplio conjunto de componentes para crear aplicaciones distribuidas para compartir datos. Es una parte integral de .NET Framework y que proporciona acceso a datos relacionales, por ejemplo, XML y de aplicaciones .ado.net admite una variedad de necesidades de desarrollo, incluida la creación de clientes de bases de datos front-end y objetos comerciales de nivel medio utilizados por aplicaciones, herramientas, lenguajes o navegadores de Internet. El funcionamiento de ADO.NET se basa esencialmente en utilizar los siguientes componentes: Data Provider o proveedor de datos proporciona un acceso uniforme a conjuntos de datos, bases de datos relacionales o informaciones ID3 de ficheros MP3. Su papel similar al de un controlador o DBC, conectividad de base de datos abierta, o JDBC, conectividad de base de datos Java. El modo de funcionamiento típico de ADO.NET es el siguiente: se crea un objeto conexión especificando la cadena de conexión. Se crea un data adapter. Se crea un objeto de comando asociado al data adapter con la conexión adecuada y la sentencia SQL que haya de ejecutarse. Se crea un dataset donde almacenar los datos. Se abre la conexión, se rellena el dataset con datos a través del data adapter. Se cierra la conexión, se trabaja con datos almacenados en el dataset. Como los conjuntos de datos se almacenan en memorias y trabaja con ellos de forma desconectada, cuando hagamos cambios sobre ellos, inserciones, borrados o actualizaciones, debemos actualizar el contenido de la base de datos llamando el método update del data adapter y posteriormente confirmar los cambios realizados en el dataset con accept change o deshacerlo con reject change. Clases de ADO.NET. ADO.NET define una serie de interfaz que proporciona la funcionalidad básica común a las distintas fuentes de datos accesibles a través de ADO.NET. La implementación de estas interfaces por parte de cadenas proveedor proporciona acceso a tipos concretos de fuentes de datos y puede incluir propiedades y métodos adicionales. Interfaz IDB Connection establece una sección con una fuente de datos. Permite además abrir, cerrar conexiones, así como comenzar transacciones que se finalizan con los métodos commit y rollback de ID Transaction y la clase SQL Connection y OLED Connection implementan el interfaz de ID Connection. Interfaz ID Command representa una sentencia que se envía a una fuente de datos, usualmente en SQL, aunque no necesariamente. Las clases SQL Command y
OLED Command implementan el interfaz de ID Command. ID Command nos permite definir la sentencia que se ha de ejecutar, ejecutando la sentencia y pues también pasarle parámetros y crear una versión compilada de la misma para que su ejecución sea más eficiente cuando se ha de repetirse varias veces. Continuamos con lo que es la siguiente petición de nuestra competencia número 7 de programación 2. Bien, la siguiente petición de nuestra competencia es observar el video que se encuentra en recursos de conexión sencilla. Luego, crear una base de datos que contenga 8 campos o más de diferentes tipos y elaborar un programa conectándolo a esta base de datos. Tu programa debe permitir guardar, modificar, eliminar y buscar y debes crear los botones y programarlos. Bien, como podemos observar, ya tenemos nuestro sistema, nuestro Visual Studio ya abierto y tenemos nuestro formulario aquí en fondo abierto ya, donde si observamos en esta parte aquí ya tenemos lo que es nuestra base de datos agregada, a la cual esa base de datos le llamamos tienda y ya la tenemos asociada a lo que es nuestro programa. En nuestro programa debe de ver los datos contenidos en esa base de datos. Además de ver los datos contenidos en la base de datos, debe agregar datos nuevos, debe modificar los datos viejos y que se puedan eliminar los datos. Entonces, proseguimos con lo que es la ejecución de nuestro programa para así comprobar el funcionamiento del mismo en conexión o más bien en conjunto con la base de datos. Proseguimos, iniciamos o más bien ejecutamos. Ya vemos que hemos ejecutado nuestro formulario, como pueden observar. Aquí tenemos nuestro formulario. Entonces proseguimos con lo que es, aquí vemos lo que son los datos, proseguimos con lo que es la verificación de los datos que están contenidos en nuestro sistema de base de datos llamado tienda. Entonces, bien, como podemos observar, si le damos, por ejemplo, nuevo, le damos a observar nuevo, vamos a agregar un nuevo campo aquí en esta área, le ponemos el código, vamos a poner el código número 8 y proseguimos con lo que es el producto, el nombre del producto. Vamos a poner en esta ocasión, vamos a poner nevera. Bueno, vamos a ponerle la inicial en mayúscula. Entonces, en descripción vamos a ponerle exhibidor. Y en precio de venta, que he modificado los colores de nuestro formulario, como pueden apreciar, y además de también he modificado en nuestro data grid view.